Gracias al Señor porque estamos aquí. Vamos a comenzar entregándole al Señor este momento. Oremos. Padre Santo, gracias por este momento de cánticos, Dios. Llénanos de convicción de tu palabra en lo que estamos haciendo, en lo que estamos cantando, Dios. Gracias por las personas que están escuchando hoy este mensaje, Padre Santo. Que seas tú hablando a cada corazón por tu palabra, por tu poder, Dios, que te has manifestado desde tiempos antiguos y de todas las edades para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de estar aquí. Gracias a Dios por todas las personas que están conectadas, que vienen a escuchar la palabra de Dios. Yo soy, por alguna razón, Dios ha puesto en tu corazón. Listo, voy a escuchar qué tienen que decir, cuál es la palabra de Dios para hoy. Y si aún el día de hoy no has entregado tu vida a Cristo, no has tenido fe en Él como tu Salvador, la invitación es que tengas fe en Él. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, verso 27. Deuteronomio 33, 27. Moisés estaba dando bendiciones a todas las tribus de Israel, ya al final de los 5 libros de la ley. Y termina diciendo esto: el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Voy a leerlo nuevamente. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Israel estaba a las puertas de su prueba más grande, entrar a la guerra para conquistar la tierra prometida. Y para eso necesitaba estar llena de fe, porque la guerra sería de Dios. Una guerra que solo podrían ganar si entendían que Dios era su refugio, que Él era su fortaleza y que Él echaría al enemigo, y Él es el quien dice: destruye. Nuestro mensaje de hoy es Jesús, nuestro refugio. Jesús, nuestro refugio. Y quisiera con este mensaje llevar consuelo a todos a través de enseñarnos cómo el Señor Jesucristo es, a través de las actuales circunstancias en las que vivimos, nuestro refugio. Nuestros pensamientos, hermanos, son una fuente de libertad o una fuente de esclavitud. Cada mentira que nos creamos nos lleva a la esclavitud. Cada verdad que creamos nos da libertad. Así es como funciona. Por eso, en tu mente, por eso ves que tantas personas quieren tomar control de la mente de la gente. Los políticos quieren decirle a la gente: yo soy bueno y créeme, y esto es lo que yo he hecho por ti. Las personas que tienen cierta ideología buscan controlar tu mente, sea a través de las películas, de la música, del entretenimiento, de la academia, porque lo que tú creas va a dictar si eres libre o si eres esclavo. Y esos son nuestros pensamientos donde se libra la gran batalla, si le creemos a Dios o no le creemos. Nuestros pensamientos deben girar alrededor de Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios. Nuestros pensamientos deben ser moldeados por la verdad de su palabra. Créame, de una forma o de otra, su pensamiento va a ser moldeado. Va a ser moldeado o bien por la palabra de Dios o va a ser moldeado por otra cosa. Así que quiero que tenga muy pendiente y piense en este momento: ¿qué es lo que está ahora moldeando mi mente? La Biblia dice que Jesús es mi refugio, pero para que eso suceda,
debo tener fe en Jesucristo, porque Él dice que Él es quien nos protege con sus brazos eternos. Él es quien echa delante de nosotros el enemigo y es el que nos dice destruye. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy en día? Y lo primero que te quiero que tengamos en cuenta es, lo primero es, conocer que Dios es bueno nos ayuda a enfrentar toda tristeza. Conocer que Dios es bueno nos ayuda a enfrentar toda tristeza. Hermanos, Dios es bueno. A veces se nos olvida, a pesar de lo difícil que puede llegar a ser esta vida terrenal, Dios es bueno. A pesar de las circunstancias y las tristezas, Dios es bueno. No podemos dejar de creer esta gran verdad. De hecho, la confianza en que Dios es bueno es lo que nos mantiene a nosotros consolados en medio de las circunstancias difíciles. Solo se imagínense por un momento de que Dios no fuera bueno, sino que fuera malo. Que no podíamos confiar en un Dios que es bueno. Pero nosotros sabemos que Dios es bueno. Bueno significa esa palabra que Dios es suave con nosotros. Y uno diga, ¿cómo puede ser Dios suave si estoy sufriendo? ¿Cómo puede ser Dios suave si perdí un familiar? Créeme, Dios es suave con nosotros. La Biblia dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. En la Biblia nos dice que Israel había sufrido mucho a manos de los ninivitas. Era un pueblo atroz, un pueblo malvado que les gustaba dibujar mucho en las piedras las torturas que infligían a los ejércitos conquistados, a los países conquistados. E Israel estaba sufriendo mucho de parte de ese pueblo. Estaba sufriendo saqueos, esclavitud y muerte. Muchos estaban siendo muertos en Israel porque los asirios llegaban, los ninivitas llegaban a hacer destrozos en Israel, secuestraban gente, los llevaban de esclavos, los torturaban. Había muerte dentro del pueblo de Dios. ¿Acaso no estamos siendo nosotros también azotados en el día de hoy? ¿Acaso no estamos viendo muerte en el día de hoy, enfermedad en el día de hoy? Estamos también, tal vez no nos azotan los ninivitas, pero también hay un enemigo invisible que no podemos ver, del que nos queremos cuidar. Y estamos siendo azotados por esos. Pero Dios le da una palabra al profeta Nahum en medio de una circunstancia que no parecía tener solución. Y en esa palabra deberían confiar los israelitas a pesar de que habían perdido un familiar, a pesar de que la economía no estaba bien, a pesar de que a veces no había comida por razón de que el enemigo saqueaba. Dice Nahum 1:7. Quiero que lo busquen en sus Biblias. Nahum 1:7. Búsquelo en sus Biblias. Nahum 1:7. Vamos a leerlos. Ahí lo tienen. Nahum 1:7, un profeta menor. ¿Qué le dice Dios a través de Nahum? Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y algunos dirían, pero ¿cómo va a ser Dios bueno si ha permitido que este ejército nos haga tanto daño? ¿Cómo va a ser Dios bueno si allá en aquella villa llegaron los asirios y mataron a un familiar mío o a dos y se llevaron a 3 más y están sufriendo? ¿Cómo puede ser Dios bueno? Pero Dios dice a través de Nahum, Jehová es bueno. ¿Por qué es bueno Dios? Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Dios es la fortaleza en el día de la angustia. Los creyentes tenemos nuestra fortaleza en Dios. De allí nos agarramos. Él es la fortaleza de los siglos. Dios es capaz, de en medio de la adversidad más tremenda, darte consuelo y hacerte sentir que a pesar de eso y lo otro, Él está contigo y te fortalece porque Jehová es bueno. El Señor es bueno a pesar de las circunstancias difíciles. Él es soberano y Él permite las cosas, pero Él es bueno. Y ese es el consuelo de nosotros. Señor, esta circunstancia es muy dura, pero tú eres bueno, Dios.
Ahora no entiendo, pero algún día lo entenderé. Dios conoce, Dios nos conoce, nosotros somos conocidos por Dios. Él dice que Dios conoce a los que en Él confían. Para poder percibir la bondad de Dios, necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en Dios para poder percibir esa bondad. Hay gente que se queja de Dios, se queja por todo, se quejan porque no tienen fe. Hay gente que le reclama a Dios cosas, que no siente que Dios realmente sea bueno con ellos, pero para poder ver la bondad de Dios, debemos confiar en Él porque Él conoce a los que en Él confían. Yo te pregunto, ¿tú confías realmente en Dios? Porque si tu confianza está en Él, sabes que Él es bueno, porque nadie pone su confianza en un Dios malo. Tú sabes que Jehová es bueno porque por eso pones tu confianza en Él. El apóstol Pablo establece que si sabemos que Dios nos conoce, que no solo sabe quiénes somos, sino que nos ha establecido, que ha establecido con nosotros un pacto de gracia, una relación en un pacto de gracia, y ha establecido que su decreto eterno es que le pertenecemos por siempre. No debemos dejarnos esclavizar de nada, de ningún pensamiento o temor, pues Él nos conoce y ya somos de Él. Nada puede quitarnos ese gozo. Somos conocidos de Dios. Él nos conoce. Él nos ha dado fe en Cristo y Él nos conoce para siempre y estamos en su pacto de gracia. El apóstol Pablo recuerda esa verdad a los Gálatas para que sepan que son libres. Pues Dios los conoce como sus hijos por gracia. Y ellos estaban creyendo una mentira que los había llevado a esclavitud. Y yo les digo, en este momento, cuando hay gente con tanto temor, la mentira en la mente es, voy a hacerte preocupar con que te vas a morir. Voy a hacerte preocupar con que te vas a morir, vas a estar preocupado todo el tiempo, con que se va a morir el otro, con que no vas a sobrevivir. Y esa mentira mete a la gente en esclavitud. Viven con temor, viven con esto, con un temor y con una zozobra en el corazón. Pero Dios no quiere eso para nosotros, porque los pensamientos, cuando se salen de lo que Dios quiere, de la confianza en Dios, te llevan a una esclavitud. Eres esclavo de ese pensamiento. Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En aquella época la mente de algunos cristianos habían sido hechizada por el embrujo de una doctrina que decía que guardar la ley del antiguo pacto traía la salvación. Esa caída de la gracia los estaba llevando a esclavitud, pues ya no se percibían como libres, sino como esclavos de su propio sistema de justificación. De la misma manera, cuando nos olvidamos que Dios es un Dios de gracia y que nos tiene inmersos en su pacto de gracia, en el momento de la tristeza, la angustia y los apuros, nos abruma la depresión y somos hechos esclavos de nuestros pensamientos y nos desanimamos mucho. Solo el estar seguros de que Dios es bueno nos hará que nos sostengamos. Solo en la bondad de Dios. Los hermanos de Galacia, por estar creyendo una mentira, entonces ahora vivían en una zozobra. Bueno, ¿y ahora cómo hago para salvarme? Tengo que circuncidarme, guardar la ley, hacer un montón de rituales, tengo que guardar las fiestas. Si no las guardo, entonces Dios no me va a recibir en su santo reino. Y si no hago esto, Dios no me va a recibir. Y ellos creían que por guardar los mandamientos de la ley, no solo los mandamientos morales, sino los rituales, necesitaban guardar ese montón de cosas para que Dios les recibiera. Y por eso vivían en esclavitud. Al creer una mentira, hermanos, vivían en esclavitud. Si tú quieres ver a Cristo como tu refugio, debes creer todo lo que Él dice para que puedas descansar en Él. Porque Él dice que Él es bueno y conoce a los que en Él confían. Confía en Dios y verás su bondad. Si no confías en el Señor y crees una mentira, no podrás saber a Jesús como tu refugio, porque la mentira toma control de todos tus pensamientos. Cuando no creemos que Dios es bueno, desmayamos. Miren lo que dice Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si no creemos en la bondad de Dios, nos desanimaremos. Hermanos, una de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos convencidos y que sepamos de Él es que Jehová es bueno. Que Jehová es bueno. Él es nuestro refugio. Para poder refugiarse en un lugar, usted necesita creer que ese lugar está seguro. Si va por la selva y viene un animal detrás de usted, usted corre, se va a meter a su carro y cierra porque usted sabe que ese lugar es seguro. Lo mismo, debemos estar convencidos de que Dios es bueno y que refugiarnos en Él es el lugar más seguro que tienes. Si tú dejas de creer en la bondad de Dios, te vas a desanimar, vas a decaer. Dice la Biblia, hubiera yo desmayado, me hubiera desanimado, hubiera tirado la toalla si no creyese que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando tú estás orando, debes orar con fe. Dios mío, no importa lo que haya sucedido, tú eres bueno. Jehová, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Sosténme con tu mano derecha. Señor, ahora te pido por mis familiares. Aún así te sigo pidiendo por esta persona. Te sigo pidiendo por esto porque tú eres bueno, Dios. Dios, y si no respondes como tú quieres, tú sabes, como yo quisiera, tú sabes por qué, pero tú eres bueno. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Estamos en un tiempo en que debemos orar más y agarrarnos de Dios y decirle a Dios que hable a nuestras vidas en su palabra. Este es un tiempo para muchos de reflexionar sobre cómo la vida es tan corta y efímera y que pronto podría cada uno de los que están aquí estar dando cuentas ante el Señor de los cielos y la tierra. Solo la confianza en la gracia de Dios, por medio de la cual Él nos ha conocido y ha fijado los horizontes de nuestro destino, nos brinda la fortaleza en el día de la angustia, porque hemos confiado en Él. Porque Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Qué pasa cuando viene el temor? Si el temor viene y te abruma, estoy preocupado, estoy nervioso, los nervios no me dejan nunca, no puedo dormir bien, estoy nervioso, vaya y corra delante de Dios, dígale, Dios, tengo miedo, tú eres bueno, ayúdame, levanta tu voz, empieza a alabar, clama a Él, santo eres tú, Señor, te bendigo, eres grande, tú eres Dios, tú tienes todo en tus manos, Señor, tú tienes todo en tus manos, te bendigo, Señor, te doy gracias. No te quedes allí con ese sentimiento de nervio, estoy nervioso, se murió un familiar, pasó esto y estoy nervioso, y si me toca a mí después, hermano, vaya a su cuarto de oración y derrámese ante Dios. Señor, tú eres bueno, te doy gracias por todo. Tú eres mi Dios, mi Salvador, tú eres bueno. Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Viene el temor, vaya Señor, en ti confío. A pesar de todo, tú eres Dios y mi vida depende de ti. Y mi destino eterno está en tus manos y yo creo a tus promesas. Yo creo lo que dice tu palabra. Hermanos, si esa bondad de Dios tuvo su máxima expresión en la entrega de su Hijo por nosotros. Dice la Biblia, el que no escatimó a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Efesios 2:4-7. Dice de la bondad de Dios. Efesios 2:4-7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está mostrando Dios? Él nos salvó para mostrar su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. La máxima expresión de la bondad de Dios es haber entregado a su Hijo para que pagara en la cruz por nuestra maldad, de tal forma que nosotros tuviéramos el pase libre al cielo porque nuestros delitos fueron pagados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o hambre, o persecución, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Jehová es bueno. Y el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para convertirse en aquel refugio que necesitamos contra la ira del Padre, santa y justa, y para convertirse en este tiempo en nuestro refugio en medio de la tempestad. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Debemos creer que Dios es bueno, que Dios ha manifestado esa bondad, especialmente en nuestro Señor Jesucristo, para poder tener paz y tranquilidad, porque Jesucristo es suficiente. No solo la paz que viene de que todas las circunstancias están en sus manos, sino la paz de saber que tu destino eterno está sellado, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No olvidemos que Dios es bueno. El segundo punto que quiero que tengamos en cuenta es que la palabra de Dios nos libera de la esclavitud de pensamientos erróneos. La palabra de Dios nos libera de la esclavitud de pensamientos erróneos. Los barrotes de la tristeza y de la depresión son mentales, pues es en nuestra mente donde los tenemos alojados. Es por eso que debemos retirarlos. Y solo los retiramos si con la palabra de Dios cambiamos esos pensamientos de falta de confianza en la bondad de Dios. Tenemos que retirar esos barrotes mentales de la depresión, de la tristeza, del nerviosismo. Debemos retirarlos. ¿Y cómo? Con la palabra. En Isaías dice, 26:3, un versículo que muchos saben, pero quiero que meditemos hoy un poco allí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tipo de personas eran estas a quien Dios guardaría en completa paz? Son personas en que habían confiado en Dios. La confianza en Dios trae paz al corazón. Cuando usted se sienta nervioso, preocupado, cuando se sienta abatido, usted sepa, no estoy confiando en Dios, mi pensamiento no está perseverando en Él, estoy mirando las circunstancias de alrededor, las circunstancias de alrededor han tomado control de mi mente está llena de las circunstancias, he dejado a Dios aparte y por eso no hay paz en mi alma. No hay paz en mi alma. En cualquier circunstancia de la vida, ¿qué va a pasar mañana? No sé, tranquilo, confíe en Dios. Busque a Dios, arrodíllese delante de Él, entréguele eso a Dios. Estas personas estaban alegres y podían cantar y alabar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 1 del capítulo 26 de Isaías dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid puertas y entrad la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué tipo de personas eran estas? Eran personas justas, guardadoras de verdades. Eran personas justas y guardadoras de verdades. Creían la palabra, la atesoraban. Escuchaban el mensaje, lo atesoraban. Leían la Biblia, lo atesoraban. Guardaban esa verdad. Y como tenían la verdad en su mente y vivían en esa rectitud, podían confiar en Dios. Hay personas que quieren vivir una vida de pecado y tienen una circunstancia, voy a confiar en Dios. No se mienta. No se mienta a usted no está confiando en Dios. Porque si usted no guarda la verdad de Dios, ni vive una vida de justicia, usted no cree en Dios, no confía en Dios. Personas que quieren vivir de acuerdo a como quieran, en las circunstancias difíciles van y corren supuestamente donde Dios. No.
Dios guardará en completa paz a aquella gente, dice la Biblia, justa y guardadora de verdades. Aquí vemos la lucha por la verdad y la lucha por la santidad. No puedes vivir en paz si las dos no acompañan tu vida. Pero si perseveras en ellas por fe, vivirás en completa paz, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué te corre de aquí para allá religiosamente, pero todas las decisiones que toma en su vida no tienen en cuenta a Dios? ¿Y saben qué pasa después? La vida es un desastre. El hijo no le hace caso. La esposa es completamente rebelde. El marido no ama a Dios. Un desastre, no tienen en cuenta a Dios. Después, cuando están angustiados, es que quieren buscar a Dios, pero realmente no pueden tener paz porque no andan en justicia ni guardan la verdad. Y algo que era muy importante: nadie puede perseverar en el pensamiento, con Dios en el pensamiento, si eso primero no se ve en una decisión de voy a guardar la verdad y voy a vivir en rectitud. Esa es la primera muestra de tu confianza en Dios. Voy a vivir en rectitud. Mira lo que dice la Biblia, que Moisés, él confiaba en Dios y él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tenía fe y por eso dijo: yo soy peregrino y extranjero en este mundo. Yo prefiero que me maltraten como esclavo de Israel a gozar de los deleites temporales del pecado. Si tienes confianza en Dios, vas a guardar la verdad y vas a andar en rectitud. Y de esta forma, tu pensamiento perseverará en Dios y vivirás en paz. Hermanos, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Cuando no tenemos paz, es porque en esa área de la vida no es la palabra de Dios la que gobierna nuestro pensamiento. Y Dios nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es en nuestra mente donde se alojan los pensamientos de tribulación, de angustia, de zozobra, de no sé qué va a pasar. Es en nuestros pensamientos donde nosotros alojamos las mentiras de Satanás. Pero Dios dice que la gente que guarda la verdad, la gente justa, guardadora de verdades, Dios los guardará en completa paz, porque el pensamiento de ellos persevera en él. No hay paz para el impío, dice la Biblia. No hay paz para el impío. Mas los justos viven en un banquete continuo. Los justos viven en un banquete continuo. Entonces, no olvidemos esto, hermanos. No olvidemos que la palabra nos libera de la esclavitud de los pensamientos erróneos. Es en la palabra de Dios que debemos buscar eso. Dios, me siento mal, no tengo confianza. Abra la Biblia, créala, proclámela, repítala y diga: Dios, lo creo. Gracias, Dios. Tú has dicho esto, yo lo creo. Pero recuerda lo siguiente: la palabra de Dios no es un amuleto para salir de los problemas, no. La palabra de Dios busca, dice que es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ella viene a transformarte, a cambiarte, a convencerte de tu maldad para que cambies, para que vivas justamente guardando la verdad. No se trata de ir a la Biblia a repetir cosas y no querer apartarse de tu falta de fe o querer apartarse del pecado. Una de las muestras en que muestras tu confianza en Dios es que estás viviendo o intentas vivir rectamente de acuerdo a su voluntad. Ya es el tiempo, dice la Biblia, de levantarnos del sueño. Levantad pues las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La palabra de Dios te va a librar de los pensamientos erróneos, los pensamientos de que puedo vivir aquí, complacer el pecado y estar bien con Dios. Mentira. Puedo simplemente jugar con el pecado y salir ganando. Mentira. Puedo, el mundo, todo, la palabra de Dios es la que te libera los pensamientos erróneos. Estoy deprimido, el mundo se va a acabar. Dios solamente puede librarte de esos pensamientos erróneos. Llena tu vida de la palabra de Dios, medítala. Abre la palabra de Dios, léela. Háblame, Dios. En este tiempo es que debemos agarrarnos de la palabra de Dios.
A veces a mí se me vienen pensamientos raros, pensamientos raros. Estamos en este mundo como que, oye, como que me quiere agarrar de repente una tristeza o me quiere agarrar. No. Ay Dios, pero ¿por qué hay tanta muerte? Dios, si tú eres bueno. Yo me recuerdo la palabra, inmediatamente voy. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y dice, en los tesalonicenses algunos habían muerto. Y Dios dice, no, se van a entristecer, pero no como los que no tienen esperanza. La tristeza es parte de la vida del creyente, pero no como para los que no. Siempre buscando la palabra de Dios que me nutre, me muestra la perspectiva de Dios acerca de lo que sucede. Y me da consuelo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque en tu palabra tú me lo muestras, me lo adviertes. Gracias, Señor. Tercer punto, pongan atención. Dios nos manda a deforestar nuestra mente. Dios nos manda a deforestar nuestra mente. Quiero que entiendan un poco esto. Dice el Salmo 18:19. Salmo 18:19. Me sacó al lugar espacioso porque se agradó de mí. Me sacó al lugar espacioso porque se agradó de mí. Hay mucha gente que vive en estrechura, vive apurado, vive estrecho. ¿En qué sentido? Pongan atención. Yo estuve viendo cómo los romanos construían carreteras. Y de hace tiempo se sabe que los romanos eran excelentes constructores de vías. Los romanos hacían lo siguiente. No solamente construían por donde iba a pasar la gente y los soldados. Ellos deforestaban alrededor 20 metros de un lado y 20 metros de otro de la carretera para que tuviesen una visión completamente amplia del terreno. ¿De qué servía esto? Los transeúntes podían ver de lejos si había ladrones en la vía, porque estaba abierto. En las curvas también incluso eran más anchas. Inteligentes los romanos, ellos sabían que debían hacer las curvas un poco más anchas para que la gente tuviera una visión un poco más periférica. ¿Qué hacían con eso? Al quitar el bosque, los soldados eran protegidos de cualquier ataque porque podían ver de lejos cuando venía el enemigo. O si un animal salvaje se metía a la carretera, había tiempo para protegerse porque tenía que caminar 20 metros antes de llegar a donde estaba la gente en la vía. Era una maravilla. Cuando estamos en un lugar espacioso, podemos ver toda la distancia y prepararnos. Pero cuando estamos en estrecho, los ataques son por sorpresa y difíciles de repeler. Así pasa muchas veces. Tenemos tanta cosa, tanto bosque en la cabeza de mentiras del mundo, de Satanás, que cuando viene el ataque no nos damos cuenta y estamos creyendo tonterías. Dios dice, quita toda esa maleza completamente, todos esos árboles que no dejas ver, vas a caminar por un lugar espacioso. Dios te quiere sacar a un lugar espacioso. Te quiere sacar a un lugar espacioso para que, ay, qué bien, estoy aquí tranquilo. Hay gente que la preocupación no los deja vivir tranquilos, que no pueden dormir de noche por algo que va a pasar el año entrante. Dios te quiere sacar a un lugar espacioso. ¿Estás tú siendo atacado por la depresión, por la angustia, la preocupación? Dios te quiere llevar a un lugar espacioso, pero eso es en la mente. Renuévate en el espíritu de tu mente. Dios te quiere sacar a ese lugar, quiere que tú vivas en paz y tranquilo, pero para eso tiene que haber una renovación en ti. Miren algo que pasó en el año 9 de esta era. Hubo una batalla en un bosque. Parece que alguien en Roma se le olvidó esa política que usted no puede atacar dentro de un bosque, señor, porque lo acaban. La batalla del bosque de Teutoburgo o de la selva de Teutoburgo fue un enfrentamiento armado que sucedió en un bosque en la actual Alemania, pero hace 2000 años, entre una alianza de tribus germánicas encabezada por alguien llamado Arminio y 3 legiones del Imperio Romano. O sea, estamos hablando de alrededor de 15,000 soldados, porque había 3 cortes de caballería también, unos 15,000 soldados, más o menos 14. Era bastante gente. Y ellos decidieron, bueno, vamos allá, vamos a atacar a esa gente.
Varo y su ejército fueron llevados mediante engaños al bosque por Arminio, un noble que servía como auxiliar y tenía la ciudadanía romana. Y en dicho lugar de espesa vegetación, lomas, ríos y una complicada geografía, los romanos fueron víctimas de una emboscada donde fueron aniquiladas las legiones 17, 18 y 19, 6 cohortes auxiliares y 3 alas de caballería. Varo, el general romano, terminó por suicidarse. Y los números de esas legiones nunca se les pusieron a otras. La catastrófica derrota romana fue decisiva, pues a pesar de que se vengaron y buscaron la manera, marcó por 400 años la frontera entre el Imperio Romano y los llamados bárbaros. ¿Qué le pasó a este hombre? Se olvidó. No puede luchar en medio de un bosque porque tiene desventaja. Hermanos, si su mente no está llena de la palabra de Dios, sino que está en un bosque de mentiras de Satanás, de mundanalidad, usted no va a poder tener victoria sobre lo que está pasando hoy en día. Su mente tiene que estar deforestada de todas esas mentiras y enfocada en Cristo. Enfocada en las verdades de Dios. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y yo pregunto, ¿por qué se agradó Dios de David? Pongan mucha atención a esto. Porque David puso a Dios como primero en todo. No piense que esto es, vamos a hacer un ejercicio, listo, voy a deforestar mi mente. No, o sea, realmente es con la mirada puesta en Cristo que usted puede hacer eso. Dice del Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Miren lo que decía David. Dios, yo solamente te pido algo. Yo te pido es que protejas a mis hijos. No, eso no dijo David. Dios, yo solamente te pido que mi esposo no se vaya. No, eso no es lo que pidió David. Señor, yo solamente te pido que me des dinero y salud. No, él solo demandó una cosa a Jehová. Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué había en la casa de Jehová? Él no podía entrar porque no era sacerdote. Pero él sabía que allí moraba la presencia de Dios, porque dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él demandó de Dios, Dios, lo único que quiero es tu presencia en mi vida. Hermanos, créame, si usted consiente el pecado, lo último que va a querer es la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios espanta el pecado. La presencia de Dios espanta el pecado. Y David cuando decía esto estaba diciendo, Dios, quiero apartarme del pecado, quiero contemplar tu hermosura. No podemos contemplar la hermosura de Dios y los deleites temporales del pecado. No hay, eso es imposible. Entonces, ¿por qué se agradó Dios de David? Porque David amaba la presencia de Dios en su vida. Miren que no se trata de venir, les voy a dar las soluciones. Si usted está nervioso, está preocupado, Cristo es su refugio. Listo, entonces ya esto no. Usted tiene que amar. Tiene que Dios, yo quiero amar tu presencia, quiero amar tu casa, quiero estar en tu presencia todos los días. Tiene que poner a Dios de primero en su vida. Hay personas que no lo han meditado así, pero si usted medita, hay personas cuyo plan es primero yo, segundo yo y tercero yo. Después viene mi familia, después Dios, después la iglesia, después tal cosa. Hay personas que piensan así, pero es que yo no pienso así. Mire las decisiones que ha tomado en su vida. ¿Ha tenido a Dios en cuenta? Bueno, la verdad entonces así se funciona. Así le ha funcionado. Que esté yo en la casa de Jehová. Dios se agradó de David. Por eso, dice, Dios me sacó al lugar espacioso. Dios me libró porque se agradó de mí. Si usted quiere tener su mente libre de las mentiras de Satanás y de todo eso, usted tiene que vivir como Dios quiere, buscar su presencia, para que Dios se agrade en ese momento, para que sea libre de eso. Tiene que hacerlo. ¿Cómo podemos ver a Cristo como nuestro refugio?
Tiene que amar la presencia de Dios. Señor, yo te confieso que he pecado contra ti. Te confieso que no te he tenido en cuenta. No eres el primero en mi vida. Primero soy yo y yo, porque es que mis decisiones así lo demuestran. Perdóname. Dios, ayúdame a amar tu presencia, porque no puedo con esto. El pecado ha tomado muchas áreas de mi vida, secretamente, tranquilamente. Le he permitido eso y entonces ahora estoy atrapado aquí. Estoy aquí encerrado, estoy en esta emboscada y no puedo salir. Sácame al lugar espacioso, agrádate de mí, ayúdame a amar tu presencia, Dios. En el Salmo 18, 19 al 23, el mismo Salmo que dice que Dios nos sacó al lugar espacioso, dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Usted sabe cada quien en su corazón cuál es su maldad. David decía: yo me he guardado de mi maldad, me he guardado porque yo sé que yo soy capaz de hacer esto. Yo me he guardado porque yo sé que sería capaz de hacer esto. Y me he mantenido afuera, yo me he guardado. Y dice la Biblia que Dios se agradó de él y lo puso en lugar espacioso. A veces queremos tener victoria sobre la depresión, sobre la tristeza, sobre la preocupación. Pero porque estamos pensando de nosotros, yo quiero sentirme bien. Pero no queremos tener victoria sobre el pecado. No hay paz de Dios para los que piensan así. Y el mismo David dice: porque no me he apartado impíamente de mi Dios. ¿Qué pide Dios en ese salmo ahí? Limpieza de manos, guardar sus caminos, no apartarse impíamente, tener presentes sus juicios, no apartarse de sus estatutos y guardarse cada uno de su propia maldad. Oh, yo quisiera tener más fe en Dios. Renuncia al pecado. Eso es lo primero. Ya, porque dice la Biblia que lo que no proviene de fe es pecado. Listo, entonces renuncia al pecado. Lo primero, para que vas a ver inmediatamente, eso es una muestra grande de fe. Quisiera tener paz en mi alma. Confía en Cristo y apártate del mal. Confía en Cristo como su Salvador. Y si ya has confiado y aún sientes que estoy abrumado por esto, hay algo en tu corazón que no va de acuerdo al plan de Dios, tienes que limpiar tus manos, guardar los caminos de Dios, no apartarte de Dios. Tienes que tener presente los juicios de Dios, no apartarse de sus estatutos y guardarte de tu maldad. Dios quiere llevarnos a un lugar espacioso en nuestra mente, quiere que seamos libres de toda atadura mental, porque Él nos ha dado libertad en Cristo. El Señor no nos ha salvado en Cristo para que vivamos presa de las preocupaciones. Y yo les digo algo, hermano, hay cosas que hay que aprender. Ayer hablaba con alguien que me preguntaba eso. Bueno, ahí vas aprendiendo. Hay cosas que hay que aprender en la vida cristiana. Pero ¿cómo hago para llevarle las cargas a Cristo? Empieza a hablar con Él, ahí vas aprendiendo. No creas que eso no las sabemos todas. Te comienza como un niño, pero sigue. Ahí vamos aprendiendo. Usted vaya aprendiendo a entregarle eso a Dios. En el Salmo 96, 14 al 16, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Si usted pone el amor, su amor en Dios, Dios lo va a librar. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hay promesas de un manantial de vida para los que hacen la voluntad de Dios, confían en Él y se entregan a Él. Entonces, pongan mucha atención, hermanos. Ya entendimos que conocer que Dios es bueno nos ayuda a enfrentar toda tristeza. Que la palabra de Dios nos libera de la esclavitud de pensamientos erróneos. Que Dios nos manda a limpiar nuestra mente, a deforestar nuestra mente para poder llegar a un lugar espacioso. Cuarto punto, respondamos con la Biblia a los argumentos no bíblicos. Les vuelvo a leer el pasaje. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Y Él echó delante de tal enemigo y dijo: destruye.
Hermanos, debemos hacer nuestra parte, sometiéndonos a Cristo para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. De esta manera destruiremos al enemigo, de esta manera nada más. Dice la Biblia que son los brazos eternos. Cuando habla ahí de los brazos eternos, está hablando de la protección de Dios para nosotros. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. La protección de Dios para nosotros. Y esa protección se muestra no solo en que Él toma la iniciativa para cuidarnos, sino en que Él nos da las armas para vencer y nos dice, destruye. Debemos hacer nuestra parte. Y veamos algunas de las mentiras que Satanás quiere implantar en nuestra mente para quitarnos la paz y la tranquilidad. La primera mentira es, estoy solo. Estoy solo. Hay una historia curiosa que creo que tal vez recuerden. Se cuenta de que alguien puso un aviso en un periódico que decía, le escucharé hablar por 30 minutos sin interrumpir ni hacer comentario por la suma de $5. ¿Era una broma? ¿Una burla? No. ¿Y sabe qué? El que puso el aviso recibía entre 10 y 20 llamadas por día. El dolor de la soledad es tan grande que algunos estaban dispuestos a probar cualquier cosa a cambio de 30 minutos de atención. Hay gente que se siente sola. El sentimiento de soledad va acompañado de temor y de desánimo. Por eso Dios nos dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Dios nos dice eso. No temas porque yo estoy contigo. Dios, sí, tú estás conmigo, pero es que sí, hermanos, a veces cuando no sentimos que Dios es suficiente para nosotros, debemos buscar más a Dios. Porque Él dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Hermanos, si nosotros miramos de esa perspectiva, piensa en un momento, Dios siempre te ayudará y Dios siempre te sustentará. Nosotros tenemos temor del futuro, es verdad, pero Dios siempre nos ayudará y Dios siempre nos sustentará. Nosotros tenemos temor de lo que va a pasar después. Oye, pero si Dios siempre me va a ayudar, yo debo mirar el futuro sin temor, esperando en Dios. Debo mirar sin temor. No implica que yo no voy a hacer mi parte, pero yo debo mirar al futuro sin temor, porque Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Dios no se me da las cosas como quise. No temas. Dios no me prestaron el dinero. No temas. Dios, ¿qué voy a hacer ya cuando esté viejito? No temas, no temas, no temas. Porque eso, hermanos, ay, ¿cómo hago para no temer? Empiece ahora, no temer. Dios, Señor, no voy a pensar más en eso. No voy a dejar que eso tome mi mente, me consuma la mente. No voy a dejar que ese temor consuma mi mente. No voy a dejar que esto me quite la paz, porque tú me dijiste, no temas, que tú estás conmigo. No temo, yo estoy contigo, Señor. Yo no temo, tú estás conmigo. Pero viene el pensamiento, yo no temo, tú estás conmigo. Dios, tú eres mi Salvador. Señor Jesucristo, toma control de mi pensamiento. Permíteme perseverar en ti, pensar en ti, en tus promesas, en lo que has dicho, porque tú me has dicho, no temas porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Hay que hacer ese trabajo mental creyendo a la palabra de Dios, porque debemos ser gente guardadora de verdades. Otra mentira de Satanás, el mundo está fuera de control. Esto no tiene control. Están muriendo los creyentes, los que no son creyentes. Dios se volteó para otro lado y caminó, y esto lo dejó, le dio la cuerda al reloj y se fue. Y no sabemos dónde está Dios, y esto es un desastre. Esa mentira le llegan a la mente como que si Dios no tuviera control de las cosas. Después de muchos años, el arca de Dios llegó a Jerusalén y fue puesta en el lugar santísimo. Y el rey David recuerda la misericordia de Dios cuando todo para Israel parecía ser difícil, y muestra que Dios tenía el control sobre los reyes y el mundo y sobre los reyes de la tierra. Miren lo que dijo el rey David en primero de Crónicas 16, 19 al 24 y 31. Dice, cuando ellos eran pocos en número, el pueblo de Israel, pocos y forasteros en la tierra,
y andaban de nación en nación y de un pueblo a otro pueblo, no permitió Dios que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No era nadie, era un pueblo. ¿Ya? Era un pueblo pequeño. Y Dios los guardó y los protegió. No toquéis, dijo a mis ungidos, o sea, al pueblo de Israel, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad el día de su salvación, cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Podemos cantar las maravillas de Dios, hermanos, porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene bajo control todo. Nada se le ha salido a Dios de su mano. Ni el presidente de la República, ni la ONU se le ha salido de las manos a Dios. No se le ha salido de la Dios el virus ese que anda por ahí. Todo está en manos de Dios porque Dios tiene un plan por encima de lo que podamos entender. 31 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Dios reina, hermanos. Y ese pensamiento debe venir. Jehová reina. Todo el tiempo. Jehová reina. Dios es rey. ¿Por qué reina Jehová? Jesús reina porque Él venció la muerte. Dice Juan 11, 25 al 27. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Jesús tiene poder sobre la muerte, tanto así que Él dice que el que esté muerto vivirá, ¿no tendrá control sobre todo lo demás? Jehová reina, hermanos. Jehová reina. Digan en las naciones, Jehová reina. Nadie está al control de este mundo, sino Dios. Aunque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, lo que quiere decir es que la gente quiere obedecer a Satanás, pero no dice que Satanás se le salió del control a Dios. Nunca, jamás. Otra mentira que te quiere meter Satanás en la cabeza. El pecado me hará libre. Básicamente la promesa de la serpiente de que seremos libres de Dios si desobedecemos. No, hermanos, el pecado no hace libre, el pecado es esclavitud. La palabra dice que el pecado promete libertad. ¿Ya? Hay algunas personas que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. El pecado no hace libre, el pecado simplemente esclaviza a la persona. Adán y Eva fueron vencidos y de allí toda la humanidad quedó en estado de esclavitud al pecado. Pero el Hijo de Dios vino a liberarnos del pecado para que fuéramos libres de ese amo malvado y fuéramos reconciliados con Dios. Jesús nos hace libres. En Juan 8, 31 al 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, no hay más libertad que creer la palabra de Dios. Toda verdad te acerca a Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez alguna persona hoy está escuchando la voz de Dios que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la última mentira que voy a mencionar para algunos, llegaré a ser, la mentira que es, llegaré a ser espiritual si sigo ciertas normas. Gente piensa que yo voy a ser más espiritual si tiene ciertos rituales, ceremonias o normas fuera de la palabra de Dios. La respuesta en Colosenses 3, 1 al 3, ¿cómo podemos llegar a ser personas realmente espirituales? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo porque Cristo es nuestro refugio. Dios quiere que confiemos en Cristo como nuestro refugio porque Él es bueno. Si habéis resucitado con Cristo, si ya eres salvo, busca las cosas de arriba. Busca que donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo ser espirituales? Enfóquese en una relación con nuestro Señor Jesucristo.
Fuimos llamados a una comunión con Jesucristo. Comunión con Él, oración, búsquelo en su palabra. Sea fiel a lo que Él dice y deje que Él tome control de su vida. Las normas no nos hacen espirituales, cualquiera sigue normas. Pero una mirada puesta en Jesús te lleva a crecer espiritualmente. Dios está con nosotros en nuestras luchas. Dios ha dejado incluso la debilidad para mostrar su poder. Y yo debo mirar todo con Dios gobernando mi mente para poder ver a Dios que es bueno y es nuestra fortaleza, a Cristo como el refugio. Repita conmigo allá en su casa: no estoy solo. Jehová reina. En Cristo soy libre. Mirar a Cristo me hace crecer. Vamos a hacerlo otra vez. No estoy solo. Jehová reina. En Cristo soy libre. Mirar a Cristo me hace crecer. El Señor Jesucristo es la plenitud de todo. Mediador, sacerdote, rey de reyes, pan de vida, agua de vida, luz del mundo, cordero de Dios. Solo de su plenitud podemos ser satisfechos. Solo Cristo sacia el alma hambrienta. Solo Jesús me consigue a través de su sangre la paz con Dios Padre. Solo en Él encuentro paz eterna y gozo sin fin. La esencia de la vida cristiana es Cristo. Nadie puede tomar su lugar, el lugar de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la plenitud de Dios. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Hermanos, destruyamos al enemigo que son los pensamientos que nos quieren apartar de Dios, que quieren tomar el control en nuestras vidas. Destruyamos a ese enemigo con la palabra de Dios, con la mirada puesta en Cristo, siendo personas justas, guardadoras de verdades. Que el Señor les continúe bendiciendo y les fortalezca en su búsqueda personal y en su devoción hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por esta mañana, Dios. Toma el control, Señor, de nuestros pensamientos. Permite, Dios, que podamos entregarte todo pensamiento que no se acomoda a tu verdad. Todo pensamiento que nos impide ver a Cristo como nuestro refugio. Oh Señor Jesucristo, tú eres nuestro refugio, Señor. Y nos tienes en tus manos. Oh Señor Jesucristo, nos has salvado con tu sangre. Diste tu vida por nosotros, Señor Jesucristo. Permítenos que ese pensamiento, Señor, viva dentro de nosotros. Que podamos buscarte, Señor. Que podamos renunciar a lo que no te agrada, Señor. Que tú nos lleves a lugares espaciosos, Señor Jesucristo, a una paz completa y eterna en ti, perseverando en quién eres tú, en saber lo que has hecho por nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad, oh Señor Jesucristo, te bendecimos. Gracias, Padre Celestial, por haberte revelado a nosotros en tu Hijo. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.